Muy buenas noches, amigos televidentes. Un enorme gusto estar con ustedes en esta jornada especial. Hoy nuevamente nos visita el presidente de la República, Rafael Correa. Hoy ha tenido una agenda sumamente importante y, como ya es costumbre, ha querido mantener un diálogo con la prensa imbabureña y que este diálogo sea compartido con toda la colectividad. Agradecemos la presencia del señor presidente de la República acá, los estudios de TVN Canal, con este diálogo con el presidente. En esta noche, señor presidente, dándole la bienvenida, nos va a acompañar nuestros compañeros o colegas, María Dolores Morán, de Radio Ritmo, y Pablo Grijalva, de UTV. Y también esta cadena va a ser retransmitida por varias emisoras que más adelante tendremos el gusto de mencionar quienes se unen a este conversatorio con el presidente de la República. Señor presidente, bienvenido a la provincia de Imbabura. Prácticamente se ha convertido en un visitante frecuente, constante y muchas veces a los temas de interés colectivo, como el tema de la ciudad del conocimiento. Sí, ya veo cómo me presenta, otra vez el presidente de la República. No, bueno, un abrazo, Fabricio, Pablo, a María Dolores, un abrazo a toda Ibarra, a toda Imbabura. Un gusto estar aquí y muchas gracias, porque no estuvo planificada con la debida anticipación esta entrevista y muy gentilmente pues nos abrieron el espacio, porque siempre que visitamos una ciudad, una provincia, pues nos gusta rendir cuentas a la ciudadanía, aunque hemos hecho un conversatorio con medios, una entrevista de 1 hora, con preguntas, respuestas, contrarréplica, es mucho más esclarecedora para el público. Así que muchísimas gracias por permitirnos rendir cuentas a nuestra ciudadanía. Señor presidente, bienvenido. Gracias por estar nuevamente aquí en TVN Canal. La gente del norte del país sin duda está muy pendiente de los temas que vamos a tratar. Y damos inicio precisamente a este conversatorio, señor presidente. Vamos con los temas nacionales y la preocupación en torno a las políticas que se están implementando en el gobierno nacional con respecto a los temas de comunicación. El día sábado usted en Enlace Sabatino ya anunció la posibilidad de que el gobierno no autorice a los ministros a participar en entrevistas en medios de comunicación privado. La consideración es que la presencia de los ministros lo único que hace es avivar los niveles de audiencia de estos medios de comunicación en beneficio económico. Es el concepto que se estaría manejando. ¿Lo mantiene así y hasta cuándo se va a mantener esta medida? Tomando en cuenta que la ministra Betty Tola hoy prácticamente ha confirmado que la misma está en vigencia. No, no está en vigencia, pero en uso de mi libertad de expresión hice una reflexión en público. Yo creo que es una reflexión muy valedera, no debemos tener miedo ni temas tabúes y creo que hay que discutir estas cosas. Si hay negocios dedicados a la comunicación, y aquí sinceramente, no por estar en este medio, yo hago una diferencia entre medios locales, regionales, a los medios nacionales. El nivel de poder, de riqueza, de acumulación es totalmente diferente. Yo pregunto, ¿por qué los ministros, el presidente, tenemos que darle más dinero, más utilidades a la familia Alvarado de Coavisa, a la familia Mantilla del Comercio, a Fidel Egas de Teleamazonas? ¿Por qué? Entonces son reflexiones válidas e incluso tenemos que hacerlas más profundas. ¿Por qué tenemos que darle publicidad? ¿Por qué tenemos que llevar gratis a sus camarógrafos, reporteros a las diferentes citas internacionales? Si son negocios con fines de lucro. ¿Correa está contra la libertad de expresión? No. Hagan fundaciones sin fines de lucro, radio comunitario, y con todo gusto llevamos a sus reporteros, con todo gusto le damos publicidad, con todo gusto vamos a darle información, entrevistas, pero si son negocios, yo creo que es perfectamente legítimo preguntarse por qué nosotros tenemos que hacer más ricos allá las ricas familias, insisto, Alvarado de Coavisa, Egas de Teleamazonas, Mantilla de Diario del Comercio, los Pérez del Universo. ¿Por qué? ¿En nombre de qué libertad? Perdóneme si no entiendo. Señor presidente, muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes, oyentes en la provincia de Imbabura, en toda la región norte del país y a todos los presentes aquí en el CEF. Qué gusto, esta mañana le vi muy optimista en Urcuquí cuando la señora gobernadora le dijo que le daba la bienvenida a una tierra de las brujas voladoras y a una tierra donde se fabrica la miel, la panela. Y bueno, parece que a los niños y a las niñas les encantó. Así fue la introducción de la señora gobernadora dándole la bienvenida. Bienvenido acá a nuestra tierra nuevamente, señor presidente. Tengo una gran inquietud. El por qué, bueno, esto del sábado, ese pronunciamiento ante casi la prohibición de los ministros a los medios de comunicación. En una entrevista a la gobernadora el día de ayer también le decía, ojalá no prohíba también a los gobernadores de la provincia, porque si no los medios privados vamos a estar con problemas en estar informados qué hace el gobierno. Señor presidente, tal vez no será que el equipo
le están informa, ¿y por qué toma tanta atención a ciertos periodistas? Hay periodistas y periodistas, pero no somos todos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Señor Como hay presidente, políticos y hay políticos, no somos todos. medios de comunicación, y al decir medios de comunicación privados, como que nos afecta, y esto ha tomado también inclusive la preocupación a nivel internacional. Vea, me encanta el tema, pero déjeme hacer una acotación sobre lo de Urcuquí. Yo quedé encantado. Yo conocía Urcuquí, no conocía el sitio exacto de Yachay, pero nos tocó un día espectacular, oiga. Yo creo que la gente va a venir gratis de todas partes del mundo, premios Nobel, para vivir en un sitio tan maravilloso, tan único. Se veía el Cayambe, se veía el Imbabura, el Cotacachi, hasta Mojanda, un cielo azul profundo, una mañana luminosa. Yo quedé encantado, usted lo ha dicho, ¿no? Estaba muy feliz y me dio eso mucha esperanza de que ese proyecto Yachay, el proyecto más importante en la historia del Ecuador, la primera ciudad planificada en toda la historia de nuestro país, va a ser un completo éxito. Sobre lo segundo, me encanta este tema, me encanta, porque primero yo no generalizo, por supuesto que hay buenos periodistas, hay una diferencia enorme entre los medios de comunicación nacionales, que claramente abusan de su poder mediático, de los medios de comunicación regionales, que más bien se pueden acercar a profesionales que se ganan dignamente un sueldo, porque prácticamente no hay utilidades, trabajan con las justas, y lo que hacen es pagar salarios para informar, pero esos no son los medios nacionales. Los medios nacionales tienen utilidades, con eso ponen otras empresas. ¿Y para qué utilizan su poder mediático? Miren lo que le ha hecho a Camilo Samán, a su familia. Esa gente podrá dormir tranquila cuando le sacan 2 días, 2 páginas enteras con fotos por haber sido deudor de la banca. Es decir, en este país, de acuerdo a la prensa corrupta y de acuerdo a su conveniencia, a su memoria selectiva, porque ellos nunca se sacan los trapos sucios, alguien que debió la banca es un delincuente. O sea, todos los migrantes que están perdiendo sus casitas en España por deberle a la banca son unos delincuentes de acuerdo a otro tipo. ¿En nombre de qué libertad debemos aguantar esto? Entonces ustedes dirán, no, pero es que ellos cumplen con el deber de informar. Maravilloso, pues háganlo sin fines de lucro, para ver si es tanta la vocación que tiene. Mire, la información es un derecho, este es uno de los grandes debates planetarios, históricos. La información es un derecho, es como la justicia, la administración de justicia es un derecho. Imagínense ustedes que la administración de justicia la provean agentes privados con fines de lucro. Sería una barbaridad. Y que de repente ese agente privado haga una sentencia correcta y miren la honestidad y hace 100 corruptas. No, ese es un corrupto. Así son los medios de comunicación nacionales. De repente sacan una noticia correcta, miren. De repente acierten alguna investigación, miren la libertad de prensa, miren la libertad de expresión. Pero las 100 cosas que sacaron equivocadas, las 200 manipulaciones, las 500 noticias que nunca publicaron porque perjudicaban sus intereses, esto tiene que acabar, esto hay que enfrentarlo, esto es un atentado a la democracia y deberíamos reflexionar. Y tal vez me estoy adelantando a mi tiempo y me tomarán como un loco, pero verán que al final de la historia me da la razón. Si como ellos mismos se llaman un poder, el contrapoder del poder político, bueno, al igual que el poder judicial, al igual que otros poderes del Estado, que sea público. Pero son negocios privados que se arrogan ellos mismos por su poder mediático el poder de controlar, de ser contrapoder. ¿Y quién le controla a ellos? ¿Y quién controla ese poder desmedido de ciertos medios que manipula, miente en función de sus intereses, que amenazan? Mira lo que le pasó a Camilo Samán, mira lo que te puedo hacer, así que agacha la cabeza o te empapelo a ti también. Tenemos que liberarnos de este yugo. Así es, presidente, bienvenido, buenas noches. Gracias. Sobre todo reciba un saludo cordial de toda la comunidad universitaria de la Técnica del Norte. Una vez anterior... Pero es una universidad, tienen que reflexionar estas cosas sin miedo. Así es, justamente con usted analizábamos el tema... Es como en la época de la colonia, no critiques al rey, porque es criticar a Dios, y nos mantenían pues esclavos. ¿Se acuerda cuando analizábamos justamente el tema del rol de los medios de comunicación? ¿Usted no considera que uno de los problemas es que no se ha aprobado la ley de comunicación y que la Asamblea está en deuda? Vea, cuando hay estos poderes excesivos, cuando negocios privados tienen que garantizar derechos, por supuesto que se necesita acción colectiva para garantizar a su vez que hagan bien las cosas. Y esa acción colectiva institucionalizada es la ley. Pero ahí usted ve pues con el poder de la prensa y sus corifeos en la Asamblea Nacional desobedeciendo la Constitución del 2008, la consulta popular del 2011, cómo hacen lo que les da la gana y tienen bloqueado más de 2 años esa ley. Señor presidente, sin embargo, lo que llama la atención un poco de esa posición gubernamental, en los últimos años se ha cuestionado, criticado el papel, el trabajo de algunos periodistas, de algunos medios de comunicación a nivel nacional, pero lo que llama la atención es que estos medios de comunicación nacional funcionan con frecuencias del Estado y se las renuevan las frecuencias cada cierto periodo. Si tan malos son, si tantos errores han cometido, ¿por qué se les sigue dando
un bien público para que sigan realizando lo que tanto cuestiona el gobierno. Maravilloso. ¿Dónde está la ley pues, para controlar eso? Eso es lo que están bloqueando pues, para seguir haciendo lo que le hagan. Usted lo ha dicho, utilizan la televisión y radio, utilizan un bien público, que es el espectro radioeléctrico, un bien de todos los ecuatorianos. ¿Por qué tenemos que dárselo al señor Alvarado de Coavisa para que se llene los bolsillos de plata, al señor Egas de Teleamazonas, y por qué no a la comunidad indígena Ilumán? Entonces, vaya a ver la historia, cómo se han repartido esas frecuencias. Todas esas cosas son las que hay que enderezar. Pero para eso se necesita ley, porque eso es lo que están bloqueando. Y finalmente, para terminar el tema, no sé si compañeros ya tienen que evacuar otros temas. ¿Esta disposición o esta posibilidad anunciada el día sábado ya está en vigencia o se mantiene como una simple posibilidad? Lancé una idea, yo soy un académico, no tengo por qué tener miedo de expresar mi idea. No tengo por qué tener miedo en un país libre de usar mi derecho a la libertad de expresión. Pero el ministro Serrano y la ministra Tola ya lo han asumido como una situación. Tal vez se han equivocado porque no hemos tomado ninguna decisión, pero tenemos que reflexionar muy seriamente. Como tenemos que reflexionar sin temor que lo que diga la CIP, la CIDH y tanta tontería, de que ¿por qué tenemos que darle propaganda del sector público a estos medios privados para hagan negocio? Porque ellos informan. Bueno, informan pues sin fines de lucro, si tanto es su vocación y amor por la comunicación e la información. ¿Usted qué cree que van a anteponer? ¿La comunicación o el business? Cuando haya conflicto entre informar y defender el billete, ¿qué es lo que cree que va a prevalecer? Por definición, en un negocio con fines de lucro, prevalece el fin de lucro. Así que no me vengan con cuentos que están defendiendo la libertad de expresión, que están defendiendo sus bolsillos. Yo quisiera, señor presidente, ¿no se ha tomado muchísimo la gran importancia de los siniestros de tránsito que existe en nuestro país, el Ecuador, y nuestra provincia de Imbabura ocupa un sitial bastante importante en estos siniestros de tránsito, en donde siendo un país pequeño, a nivel latinoamericano nosotros estamos pero muy nombrados. No se le ha escuchado últimamente, por ejemplo, en cuanto a las campañas, ¿cómo evitar? Antes se quejaban, realmente decían los conductores, los choferes profesionales, decían malas carreteras, pero ahora, gracias señor presidente, tenemos unas mejores carreteras, buenas carreteras. Entonces, ¿cuál es el problema en sí? Necesitamos tal vez que venga del gobierno unas señales, unas leyes más drásticas para conducirle a los quienes están frente a un volante. Quisiera también saber, por ejemplo, qué pasó con los chalecos de las motocicletas, que es un grave peligro, y que realmente, ¿dónde está el señor Antón? No es cuestión de ley, es cuestión de cultura. Por si acaso, los accidentes han disminuido, pero son mucho más letales. Eso sucedió en Europa con las supercarreteras. Disminuyeron a la quinta parte de los accidentes, pero eran 5 veces más mortales. Entonces hemos detectado el problema, estamos actuando. La ley ayuda, controles ayuda, sanciones ayuda, estamos comprando centenas de patrulleros, estamos comprando radares, estamos reforzando la policía de tránsito, estamos recategorizando licencias, auditando las escuelas de conducción, que muchas fueron un desastre, una corruptela total, pero en el fondo está un problema cultural, la responsabilidad de cada conductor, entender que no lleva papas, lleva seres humanos, e incluso también la concientización de los propios pasajeros, porque aquí permitimos cualquier cosa, porque usted no se da cuenta cuando un bus va a exceso de velocidad. Prácticamente todos los accidentes que hemos tenido han sido falla humana, exceso de velocidad, no falla mecánica ni problema en la carretera. Entonces, es que los pasajeros no se dan cuenta que un conductor va a exceso de velocidad, que ha recargado demasiado el bus, etc. Entonces, la ciudadanía también debe defender sus derechos. No habrá gobierno en el mundo que pueda controlar esto con choferes irresponsables, que no son todos, estamos hablando de 500.000 choferes profesionales, imagínense, 5.000 ya es apenas el 1%. Entonces, que haya 5.000, el 1% irresponsable, hace quedar mal a todos. En todo caso, también necesitamos cooperación de la ciudadanía, pero bueno, estamos tomando cartas en el asunto, se van a poner GPS que nos pueden indicar cuándo una unidad excede velocidad, cuántas veces paró, cuántas horas ha rodado el chofer, y si no podemos prevenir, aunque sea sancionar con mayor drasticidad, porque se va a tener toda la evidencia. Que otra cosa clara, no es solo el responsable conductor, tal vez frente a algo fortuito, ¿no? Qué sé yo, un derrumbe, algo, pero si ese conductor se quedó dormido por exceso de trabajo, si iba a exceso de velocidad por captar más pasajeros y ganar más plata, eso es responsabilidad también de la cooperativa. Ellos tienen que garantizar el servicio, es como una empresa. O sea, si yo voy a un restaurante y me intoxico con un plato de comida, no es que meto preso al mesero, pues. Tengo que denunciar al restaurante que tenía que garantizarme que la comida estaba en buen estado.
Así, de igual manera, los choferes y las cooperativas. Las cooperativas serán sancionadas si no garantizan un buen servicio. Sobre los chalecos, sí, los chalecos no cumplieron los requisitos técnicos. Antes de que pasemos a los chalecos, tengo algo que acotar. ¿No será conveniente, tal vez, como dice usted, que es cultural, que la falta de educación que existe en nuestro país en cuanto a la educación vial, no será tal vez una estrategia necesaria, una estrategia gubernamental con el Ministerio de Educación para que se fomente en las escuelas ya desde niños una educación vial, una educación se está de dando, tránsito? pero esas no son cosas que se solucionan mañana. Y el problema base está que cualquiera puede adquirir una licencia profesional y, le insisto, la falta de conciencia de ciertos conductores. Y eso no lo va a arreglar solo el gobierno, también el gobierno, pero la ciudadanía, las cooperativas, los propios choferes que tienen que concientizar que no llevan papas, llevan seres humanos. Sobre los chalecos, fallaron los chalecos. Se ha suspendido el contrato, se están cobrando garantías, se están haciendo las acciones legales, no tengo conocimiento de todos los detalles. Continuará la medida, porque es importante. La ley obliga a los motociclistas a tener chalecos reflectivos y la idea es que tengan el número de placas para evitar sicariatos, robos en motocicletas. En otras partes del mundo esto ha dado muy buenos resultados. Aquí los chalecos salieron de mala calidad, mientras no mejore la calidad no podemos exigir. En consecuencia se ha suspendido temporalmente la medida. ¿Y qué el señor Ricardo Ató te preguntó? Muy bien, gracias, mándele saludos, porque cuidado me cae en el rol de cierta prensa ya de condenar a la gente, que se investigue lo que haya que investigarse, pero cuidado ya como cierta prensa corrupta, enemiga del gobierno, quiso posicionar a una persona como deshonesta, cuidado asumimos que es deshonesta. Precisamente eso es lo que tenemos que evitar. En un Estado de Derecho, los que juzgan son los jueces, no Diario del Universo. Presidente, si me permite, el motivo de su presencia en la provincia fue visitar donde se va a construir la ciudad del conocimiento. La pregunta concreta, presidente, ¿qué rol va a jugar esta ciudad del conocimiento en relación a la Universidad Técnica del Norte? Bueno, va a jugar un rol con respecto a todas las universidades, y mientras más cercana a la universidad, mejor, porque va a tener laboratorios de punta. El Estado Central, 19 centros de investigación. 10 van a estar en Ciudad del Conocimiento, porque en cuestión de investigación hay lo que los economistas llamamos economías de escala y externalidades positivas. No es lo mismo un grupo de científicos, así están investigando cosas totalmente distintas, aquí y el otro a 10.000 kilómetros. Juntos hay intercambio de ideas, hay exigencia académica, hay motivaciones, hay logística para todos, entonces hay sinergia, es lo que se llama externalidades positivas. Entonces, al menos 10 centros de investigación, Izquieta Pérez, INIAP, INAMI, etcétera, van a estar en Yachay. Ya están interesados por lo menos 20 industrias de tecnología media o alta del Ecuador y 12 empresas de alta tecnología del mundo para venir a poner sus plantas en Yachay con sus respectivos laboratorios de Research and Development, desarrollo e investigación, y ahí podrán hacer práctica los estudiantes. Eso beneficia a todos los estudiantes universitarios del país, pero mientras más cerca a la universidad, mejor. Si me permite un momento. Sí, se publicaron resultados de los exámenes de ingreso. Aproximadamente el 90% de todos los estudiantes han aprobado al sistema de educación superior, presidente. ¿Qué significa eso para las universidades que necesitan mayor infraestructura, mayor dotación en el área académica, sobre todo? Bueno, que tienen que dar prioridades también. Lo principal es la calidad antes que la cantidad. Hay cupo para los estudiantes que pasaron el examen con la capacidad actual. En todo caso, si en el corto plazo no pudiéramos aumentar capacidad, tendría que seleccionarse de mejor manera. ¿Y qué pasa con los que no pueden ingresar a la universidad? Vaya a ver en qué parte del mundo todo el que quiere puede ingresar a la universidad. Primero. Segundo, hay alternativas. Hay los tecnológicos que estamos reforzando, hay bachillerato técnico y hay becas. Si ese estudiante es aprobado en una universidad buena del mundo, tenemos la lista en CENESID, en las carreras que necesita el país, le damos automáticamente beca. O sea, todo el mundo tiene oportunidad de estudiar, pero cuidado con creer que el Estado debe garantizar que el estudiante que quiso esta carrera en la esquina de su casa, es obligación del Estado garantizarle aquello. No, hay que hacer un poquito de esfuerzo. Señor presidente, en el tema de Yachay, se considera que esta es una de las obras de mayor trascendencia, no solamente estructural, sino de desarrollo social y económico y científico del país, no solamente del país, Latinoamérica y el mundo va a estar bien pendiente de la ciudad del conocimiento, pero el tema es el beneficio de inventario que se genera para la provincia de Imbabura e inicialmente para el cantón Urcuquí. Urcuquí es uno de los cantones que tiene el menor índice de acceso al empleo, de diversificación de los niveles de producción, es un cantón netamente
agrícola y muchos de los terrenos que se van a utilizar para la construcción de Ciudad del Conocimiento van a utilizar terrenos que también estaban siendo utilizados para la agricultura. ¿Cómo el gobierno va a compensar a Urcuquí todo este tipo de situaciones y cómo el gobierno garantiza que los urcuquireños se van a beneficiar de este proyecto en mejorando su condición de vida? Pues uno de los problemas que va a tener Urcuquí es toda la gente que va a querer venir a trabajar a Yachay, porque no van a faltar mano de obra. Servicios básicos, de alcantarillado, todo potable. eso se va. Nuestra política es, y ustedes lo podrán observar en muchas situaciones, no podemos hacer una obra estratégica del Estado sin que se desarrolle el territorio. Y ya está eso cuantificada está esa situación, a señor nivel presidente. de ley, incluso para sector petrolero, sector minero, lo tenemos a nivel política, sector hidroeléctrico. Antes, ¿qué se hacía? La carretera para hidroeléctrica y los poblados alrededor de hidroeléctrica no tenían ni camino de mula. Ahora, igual o mejor carretero se hace para cada comunidad en el territorio donde está la hidroeléctrica. Lo mismo acá. Yachay es el proyecto más importante de la historia de este país. Va a ser la primera ciudad planificada en 200 años de vida republicana. Pero así como Yachay va a tener alcantarillado, agua potable, buena energía, también lo va a tener Urcuquí. Y para dotar de todas esas cosas, vamos a generar muchas fuentes de trabajo y de eso va a beneficiarse la población de Urcuquí. ¿Ya se ha cuantificado esta inversión extra dentro de lo que es este proyecto de Yachay? La primera fase de Yachay va a costar unos 500 o 600 millones de dólares. Esos son ingentes cantidades de recursos Incluido y la dotación servirá de estos para servicios. mejorar el entorno, claro. Carreteros, estamos hablando justo de caminos vecinales, etcétera, que van a ser mejorados. Estamos hablando de la ciudad de Yachay. Hay tantas preguntas a nivel internacional, nacional, pero ya que ha visitado nuestra tierra, vamos con lo local, señor presidente, para que a ver nos ayude. Pero sí, es más difícil la elección. El proyecto Yachay, muy importante para el gobierno y también para, en especial, quienes somos beneficiarios de nuestra provincia de Imbabura. Nosotros estamos acá en la ciudad de Ibarra, la capital de Imbabura, donde se habla de un Central Céntrica Park Boulevard. Casi que todavía no sabemos. Nombre pero que no le gusta, pero usted también ha propuesto que lo cambien. Que nos gustaría nosotros, los ibarreños, las ibarreñas, quienes habitamos acá en Ibarra, nos gustaría también que nos identifiquemos con propios nombres, que nos identifique así de nuestra tierra. Pero asimismo con Yachay, así estamos con Yachay. Se elimina un aeropuerto. Claro que tal vez por carencia de visionarios administradores anteriores o no sé, este aeropuerto se lo está eliminando. Que si quienes hemos nacido acá sí nos da mucha tristeza porque nos hubiera gustado más bien tener un aeropuerto. Y ahora con la ciudad de conocimiento que vamos a ser visitados por muchas provincias, por muchos países, por muchos extranjeros, no sé, creo yo y creemos muchos de que sí sería necesario mantener un aeropuerto acá en nuestra provincia de Imbabura. Esas son las ilusiones bueno, usted lo ha dicho, ilusiones, pero un país pobre tiene que tomar decisiones, no en base a ilusiones, sino en base a la realidad y en base a la eficiencia. Yo le pregunto, no le quiero preguntar su edad con todo respeto, pero usted dijo que nació en Ibarra. ¿Cuántas veces vino a Ibarra en avión? Sí, 50 años realmente no se ha utilizado. 50 años, ¿cuántas veces vino? No se ha utilizado ese aeropuerto. Entonces, ¿pero qué estamos defendiendo? La población ibarreña, usted lo que ha dicho, ya. estamos defendiendo una ilusión. Seguro. Yo estoy en Lovaina la Nueva, que es la versión belga de Yachay, es la primera, única ciudad creada en Bélgica, fundada en Bélgica en los últimos 300 años. ¿Cuántas personas tendrá ahorita Lovaina la Nueva? 100.000 personas, 100.000 habitantes, de un ingreso muchísimo más alto que el que puede tener Imbabura o Urcuquí. No tiene aeropuerto. Ya. Y por si acaso en Bélgica, país unas 15, 20 veces más rico que Ecuador, hay un aeropuerto internacional. Esas son otras cosas que se nos metieron en la cabeza. Símbolo de progreso es que en mi ciudad tengo un aeropuerto. Nunca lo vamos a utilizar, pero tener el aeropuerto. Ya. No entiendo esas cosas. Solamente, señor presidente, era por la inquietud de Yachay y por tantos extranjeros que sería hay soluciones más eficientes. Acá. Primero, es muy razonable, por si acaso, uno de los factores para escoger Urcuquí y no escoger otros sitios como asiento de Yachay fue la accesibilidad. Pero eso lo hizo una empresa coreana. Para un asiático, para un europeo, un aeropuerto a 2 horas es más que razonable. Yeah. Pero aquí si no lo tenemos en la esquina, ya abandonamos Ibarra.
hay que superar esos prejuicios, hay que superar esos estereotipos, nos han hecho mucho daño. Si nos trae una buena y excelente transformación a Ibarra, yo creo que la gente no se va a oponer y toda la región norte del país no se va a oponer. 2000 veces, 200.000 veces, más útil para Ibarra, en lugar de tener un aeropuerto que nadie lo utilizaba, usted en 50 años nunca utilizó ese aeropuerto, es tener tremendo parque metropolitano, tremendo centro residencial, de desarrollo urbano, espacios verdes, áreas deportivas, 200.000 veces más útiles. Yo le pregunto a los televidentes, ¿cuántos de ustedes, cuántas veces visitaron Ibarra, vinieron a Ibarra vía aérea? ¿Qué estamos defendiendo? Las 4 familias que utilizaban los fines de semana el aeropuerto para hacer ultraligeros. Señor presidente, perdón, quiero concluir con esto. Yo realmente, bueno, no tengo todavía los 50 años, pero a mí me interesa de Ibarra. Me han contado. Pero, señor presidente, en esto vamos. No creo que nos oponemos a que si algo bueno nos traen, gracias. Pero apenas se han dado 11 millones de dólares. Yo he escuchado que Céntrica Park Boulevard, comparando a lo que se requiere realmente para este gran proyecto, pasa de los 100 millones. Con 11 millones no creo que podemos... Yo he escuchado que para que este proyecto sea grande... ¿De quién escuchó? De Jorge Escala, de Luis Tibán, de Galo Lara. Bueno, aquí hablan cualquier cosa, pues me valore la oligarquía. 100 millones para qué? ¿Estaría dispuesto para ayudarnos a pero 100 millones para qué se este proyecto? ¿Pero para qué proyecto? No yo le escuchaba al arquitecto Jorge Ponce con los quienes está al frente con los estudiantes de la Universidad Católica que estaban planteando, que estaban realizando este proyecto y decía, bueno, sería un proyecto magno de 120 millones. ¿Qué proyecto? Este de Céntrica Park Boulevard. ¿Pero qué va a ser? ¿Un puerto para submarinos? ¿Usted nos ayudaría? Es que es ridículo que me está diciendo, Dolores, con todo respeto. Con los 11 millones más 5 millones para controlar inundaciones, se acaba el 70% del proyecto, que son las áreas verdes, los espacios deportivos. Pero nos de ahí tiene que haber inversión privada. Sí, pero eso es inversión privada, pues, no del Estado. Nosotros también vamos a construir, además que entre todos nos suma 100 millones. También vamos a hacer construcciones, etcétera, que serán 10, 12 millones más, probablemente 6, 8 millones más del municipio y 20 millones más del sector privado. O sea, le estoy dando realmente cifras muy a la ligera, pero 100 millones es una locura. Así es, presidente, si me permite, como están acá los compañeros proponiendo temas a nivel regional, provincial y local, no sé si usted tenga conocimiento por acá en nuestra provincia, en días pasados se están realizando incautaciones de mercadería que supuestamente tiene origen extranjero, aunque la confección acá, usted conoce, Antonio Ante, es un cantón eminentemente textil, pero por diferentes circunstancias confeccionan la prenda acá, pero le ponen en la etiqueta hecho en Honduras, hecho en Guatemala. ¿Qué medidas se van a tomar desde el gobierno para fomentar que los industriales asuman el hecho de que están confeccionando acá y que lo pongan hecho en Ecuador, presidente? Bueno, si están haciendo eso es una irregularidad. Y nosotros estamos luchando fuertemente contra el contrabando, pero esto es falsificar el punto de origen, ¿no? Y eso es ilegal. Entonces eso no pueden hacer y les pido que acaben esas prácticas o tendrán que ser sancionados de acuerdo a la ley. Sí, por si acaso, nunca le digo también al sector textil, por las políticas, no es azar, son las políticas que ha aplicado este gobierno, la antítesis del neoliberalismo, que era TLC, sálvese quien pueda. Eso es lo que vende de nuestro gobierno, nos entraban productos chinos, nos entraban textiles, cuero, cerámica, de todos lados, porque libre cambio, libre mercado, el consumidor tiene derecho a elegir lo mejor en cualquier parte del mundo y sálvese quien pueda. Eso es torpe. Si mañana, si solo compro producto importado, a la final me ahorro unos dólares. Pero eso significa que en el futuro no voy a tener empleo, no voy a tener ingresos y no voy a poder comprar nada. Hay que defender nuestra producción, esa es la política del gobierno y gracias a eso se ha recuperado el sector textil en Atuntaqui, en todo el país. El cuero en Cotacachi, Quinzapincha, Ambato, Ceballos, etcétera, la cerámica en Cuenca, pero son políticas explícitas de la Revolución Ciudadana. Claro, es que también tiene el problema de las marcas, de uso de marcas, presidente, sobre todo la adscripción a patentes, cómo podrían registrar, cómo se podría desde el gobierno poder flexibilizar la cuestión del registro de marcas, por ejemplo. Pero esas son normas internacionales establecidas, o sea, ellos tienen que pedir la franquicia y pueden producir esas marcas. Pero eso ya es cuestión del sector privado, o sea, no todo lo puede hacer el Estado. Señor presidente, un poco en esta misma línea, el mundo está viviendo una situación, bueno, no el mundo, Europa, Estados Unidos, porque el mundo es mucho más amplio. Sin embargo, hay una connotación de preocupación de cómo podría afectar la crisis que están enfrentando sobre todo los países europeos. Vemos la situación de Grecia, España va a recibir un salvataje por parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea.
Italia hoy anunció que podría entrar en recesión. Son situaciones que nos afectan de alguna manera, más aún porque se ha registrado en el último mes de junio una reducción del precio del petróleo, valor del petróleo que durante su gobierno se ha encontrado en un nivel sumamente importante y la ha ayudado a financiar varias de las obras que ha realizado en estos años. ¿Ya se ha analizado qué situaciones podrían afectar esta crisis mundial y qué se está haciendo para evitar que nos veamos inmersos en esta situación? Vea, derrumbemos mitos. El buen momento económico que vive el Ecuador, el éxito de este gobierno, es por el alto precio del petróleo. Pues al Gutiérrez le subía, el petróleo se llevaba más plata, pues no veíamos nada aquí. Por ejemplo, fue la renegociación de los contratos petroleros, porque si hubieran sido los contratos de antes de nuestro gobierno, toda esa plata, pues por el alto precio del petróleo se la llevaban las petroleras. Si los contratos de participación decía, usted me da, le damos al Estado 4 o 5 dólares por barril, así cueste 20 dólares o 200 dólares el barril de petróleo. Todo se lo llevaba. Es cierto, se corrigió ya antes de nuestro gobierno con Palacio, pero un poquito antes hubiera habido esta situación. Lo que llenaban los bolsillos eran las transnacionales, no el país. Pero además, eso es una partecita de ingreso. Por favor, investiguen. Con mucho, la mayor parte del ingreso que está recibiendo el gobierno, con lo cual podemos hacer Yachay, la autopista Otavalo-Ibarra, los 16 millones para el aeropuerto, perdón, le diga al arquitecto que disculpe, no son 6 millones, ¿verdad? Que hemos más que duplicado la recaudación de impuestos. Estamos recibiendo más de 5 mil millones de dólares adicionales, porque ahora sí nos pagan los impuestos. Ahora saben que no se pueden burlar del país. Revisen las cuentas. Antes pagábamos, ¿cuántos habrá sido? 5 o 6% del PIB en servicio de deuda. Hoy hemos reducido ese servicio de deuda gracias a la renegociación en 2008 a la tercera parte. Todo lo que se libera sirve para obras de desarrollo para el pueblo ecuatoriano. Sí, señor presidente, ¿usted podría asegurar que la crisis no nos va a afectar, que la nadie reducción puede del precio del petróleo no va a afectar, o la reducción de las remesas? No me interrumpa, nadie puede asegurar esas cosas. Lo que le digo es que estamos mejor preparados que nunca. Y se hablan una serie de sinsentidos. Por ejemplo, nos confunden ahorro con liquidez. El país no tiene ahorro, y si no tiene ahorro, ¿cómo podemos invertir tanto si la inversión viene del ahorro? Ah, no, es que deuda externa, tenemos el coeficiente de deuda PIB más bajo de la historia del país. O sea, no tienen por dónde. En verdad, hemos más que duplicado el ahorro nacional y entre ellos el ahorro público, y por eso podemos hacer tanta obra. Sí, pero no hay liquidez, ese ahorro lo gastan y no tienen liquidez, confunden ahorro con liquidez. Usted puede tener liquidez sin tener ahorro. Si usted me presta 10.000 dólares en efectivo, yo tengo liquidez en mi bolsillo. Pero no es que ahorré, me endeudé. ¿Ya? Entonces hay formas más inteligentes que meter la plata bajo el colchón, lo cual es ineficiente, para tener liquidez, que todos estamos de acuerdo en que hay que tener liquidez para época de problemas. ¿Y cuáles son esas fórmulas inteligentes? Entonces esas fórmulas inteligentes son líneas de contingencia con la CAF, por ejemplo. 300 millones de dólares en caso de que haya problemas. Esas medidas inteligentes es la cuenta única del Tesoro. Metimos toda la plata del sector público en una sola cuenta, que tiene como saldo promedio 1.300 millones de dólares. Esos fonditos que le encantaba hacer a los neoliberales para época de vacas flacas, que para ellos es no pagar deuda, no poder pagar deuda, entonces sacar donde sea para cumplir con el pago de deuda. El FEIRE, por ejemplo, nunca tuvo más allá de 600 millones. Promedio, cuenta corriente única, tenemos 1.300 millones. Es decir, el país está ahorrando, tiene liquidez, pero por supuesto, pues, nos viene un cataclismo, yo no puedo decir no va a haber crisis, pero lo que sí le puedo decir es que estamos mejor preparados que nunca, porque somos expertos en economía, sabemos lo que hacemos para enfrentar una crisis. En Europa, sin embargo, se afirma que, y también hay preocupación en algunos sectores productivos del país, porque Colombia y Perú firmaron el TLC con la Unión Europea, y muchos consideran que al quedar en el medio de estos dos países se pueden generar un sinnúmero de problemas en torno a la situación de comercialización de productos ecuatorianos. ¿Cómo o qué está haciendo el gobierno para evitar que esta firma de TLC de estos dos países afecten a la producción, sobre todo de materia prima o a la venta de materia prima? Pregúntele a Colombia y Perú qué están haciendo para evitar que la no firma de TLC por parte de Ecuador los afecte. Vamos a ver quién sale ganando en el largo plazo. Si los TLC dieran desarrollo, ya México pues estaría desarrollado. Tiene casi 20 años un TLC al lado del mercado más grande del mundo, pues Estados Unidos. Y es el país que más le ha golpeado esta crisis internacional. Veamos la realidad, por favor. No nos debemos convencer por la propaganda de grupos interesados, y ecuatorianos, y barreños, y imbabureños. Tengan la confianza de saber que sabemos lo que hacemos. Es cierto lo que usted dice en parte, de que lo que hagan los otros países sí nos puede afectar. O sea, hubiera sido mejor que nadie firme un TLC. Colombia y Perú firmaron un TLC, están arriesgando muchísimo, pero puede ser que perjudique al Ecuador. Estamos tomando las medidas. Por ejemplo,
Aquí nomás. Nos hablan de que las flores pueden perder competitividad si nos quitan las preferencias, o en Europa pues los beneficios arancelarios, y las flores colombianas con el TLC sí lo van a tener. ¿Cuánto ganan y cuánto pierden primero? Segundo, ¿por qué pensamos solo en sacrificar a los más pequeños, a los pequeños agricultores firmando un TLC? Ellos quebrarían con un TLC probablemente, no tanto con Europa, más bien con Estados Unidos, y no pensamos acciones más inteligentes, mejorar productividad, mejorar eficiencia. Le daba el ejemplo, aquí nomás tenemos el proyecto gigantesco de riego Cayambe Pedro Moncayo. Eso va a mejorar muchísimo la productividad del sector florícola, y eso puede compensar en parte una potencial pérdida de preferencia arancelaria. Entonces hay alternativas, pero se van por el simplismo de firmar un TLC asumiendo que solo tiene beneficios. No nos suben aranceles. Sí, y tampoco les ponemos aranceles a sus productos, nos inundan con productos subsidiados y nos quiebran a nuestros pequeños agricultores, ganadería, etc. Entonces son cosas muy delicadas. Si fuera esa la fórmula del desarrollo, ¿por qué pues Estados Unidos no firmó TLC con Inglaterra y antes se resistió al libre comercio que proponía Inglaterra? Revisemos la historia. Me disculpa, señor presidente, que le traslademos de lo internacional, que pregunte los canales nacionales, pero yo está aquí visitando nuestra provincia y a mí me interesa conocer más bien cuáles son los ofrecimientos, qué es las intenciones por el bien de nuestra provincia de Imbabura. Se le escucha al señor alcalde las intenciones del paso lateral Chorlaví, Cañaverales, en tantas sesiones solemnes, él tiene la ilusión, pero ya, de que se construya, y hasta ahora no se la ha construido. ¿Qué pasará, por ejemplo, con una carretera que se le ha escuchado, Zuleta-Olmedo, de la carretera al aeropuerto directamente, que vamos a estar en menos tiempo, que vamos a cortar el tiempo porque vamos a tener un aeropuerto tan cerca? Entonces por eso se ha eliminado el disque aeropuerto que teníamos. Claro, con las veces que usted lo utilizó además. Así nos dijeron. Entonces, señor presidente, hay prioridades también acá en nuestra ciudad. Tenemos mercados, el mercado de Otavalo, el mercado de acá de Ibarra, tenemos una avenida El Retorno, que es un sector bastante comercial, en la cual nosotros celebramos el terremoto el retorno después del terremoto de 1868 a 1872. Celebramos cada año las fiestas del retorno y tenemos una avenida El Retorno con puro baches, y que no hay preocupación y no realmente bastante población existe en ese sector. Cuando van a las campañas buscan el sector Los Ceibos del Retorno para hacer las campañas de todos los candidatos, pero nada se hace, y justamente hasta yo vivo por ese sector y soy bastante afectada, y todos los moradores nos quejamos por una carretera que hay bastante población y no se ha tomado en cuenta. Entonces hay estas prioridades. ¿Qué nos ofreces? Tal vez estaremos hasta que todos los imbabureños en este 2013 ya estemos con carreteras mejores, estaremos viajando a Quito más cerca, más rápido. Mire, María, con todo respeto, a mí sí me apena cuando escucho esas preguntas, si usted quiere, ¿no? ¿Qué ofrezco? Superemos esa manera de hacer política. Aquí actuamos en base a responsabilidad, en base a planificación. Revise si quiere. Yo nunca ofrecí en campaña la carretera Ibarra-Otavalo. Llegamos al gobierno, vimos que era necesario y sin haberla ofrecido, la hicimos, porque es nuestra responsabilidad, porque actuamos planificadamente. Que el paso lateral Ibarra, que la nueva vía por detrás de Imbabura, Tababuela. Mire, si las carreteras se pueden hacer por decreto, dígame para firmar el decreto. Pero hasta donde tengo entendido hay que hacer estudios que toman muchos meses. Sobre todo cuando son carreteras difíciles. El estudio del paso lateral Ibarra ya está hecho. Va a ser una super carretera. ¿Cuándo va a empezar, María de los Ángeles, la construcción? La etapa de expropiaciones, presidente. Ya estamos expropiando los terrenos. Sí, la construcción en unos 2 o 3 meses podría ya comenzar ya. Pero hay un retraso, sin embargo, porque se había ofrecido, cuando se firmó el convenio, señora ministra, se ofreció que en 15 días, aquí tengo el dato, en el mes de marzo iba a iniciar ya el movimiento de tierras, porque en los 3 primeros meses se iba a concluir con la fase de tramitación de lo que se refiere a los afectados por la ampliación de la vía. Ya estamos en el mes de junio y no ha iniciado el movimiento de tierras. Sí, hay algunos rediseños que se han hecho en cierta parte de esa carretera por ciertas políticas del gobierno, sobre todo por estamos para mejorarlas. Había ciertos tramos que no estaban pensados en ser superautopistas, y desde Bolívar hasta la frontera norte ahora va a ser una superautopista. Estamos ajustando los diseños. Entonces, ¿sabe cuánto va a tener ese paso lateral? 6 carriles. Entonces no son cosas sencillas, pero ¿qué ofreció para marzo? Empezar.
Averígate. ¿Quién tiene la fuente? ¿Qué Estuvo ofreció? en la firma del convenio, precisamente el plan era el siguiente. ¿Qué firma el en 15, convenio? ¿Qué convenio? La firma Es ya que del contrato con la empresa se firmó un Erdoiza. convenio con el municipio para poder empezar a hacer los trabajos y con la Sí, pero si proponen en marzo, tienen que empezar en y marzo. con la prefectura también para poder empezar a hacer las intervenciones porque son competencias que no son del ministerio. ¿Cuándo empieza a construirse el paso lateral? El paso de es unos máximo, ¿cómo está? Máximo 3 meses. Sí, pero entonces estarían bastante atrasados. ¿Se ofrecieron en marzo empezar o Con el ofrecieron en movimiento marzo ya empezar expropiaciones y todo eso? Porque eso sí Sí, se ha hecho. las expropiaciones que son parte de 6 meses son parte Pero se ha empezado y ya está diseñado y va a ser una superautopista. La carretera, por favor, Ibarra, Zuleta, Olmedo, Ayora, para salir a Tababuela, lo cual va a drásticamente disminuir el tiempo para llegar al aeropuerto internacional de Tababuela. Una carretera extremadamente difícil. Recién se van a contratar los estudios. Si no es que están los estudios hechos para empezar a construir mañana. Entonces los estudios demorarán 8 o 10 meses y en 8 o 10 meses, tal vez un poco más, podremos tomar la decisión si es técnicamente factible, si es económicamente rentable, si no nos destruye la carretera patrimonial de piedra, que es bellísima. Y mire, María Dolores, ustedes como periodistas, permítame hacer esta sugerencia con todo respeto, deben ayudar a la cultura democrática e institucional de la población. No me pueden mezclar carreteras, que es responsabilidad del gobierno central, con la avenida del retorno, con los mercados. Esa es competencia municipal, el gobierno central no tiene nada que ver en eso. Pero ¿a quién acudimos, señor presidente? A su alcalde, pues ¿A quién acuda, no a mí. acudimos? ¿A quién acudimos cuando no hay una verdadera importancia y preocupación por este sector? Bueno, yo le En puedo lugar dar de una parque serie de nacional, nombres de autoridades, ya. pero le aseguro que no al presidente de la En República. lugar de María parque Dolores. nos hubiera gustado una avenida. Sí, a mí sí me gustaría, presidente, que un poco retornemos al tema de lo que es el análisis internacional, que es muy importante conocer su visión. Sobre todo en días pasados usted participó en lo que es la cumbre de la OEA realizada en Bolivia. ¿Usted considera que cuál debería ser el nuevo rol que deben tener estos países? Evo Morales decía que si es que la OEA no tiene un rol más democrático, va a desaparecer. Su criterio, presidente. No nos engañemos, revisemos la historia de la OEA. Fidel Castro llamó el Ministerio de las Colonias. Eso fue creado después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, pero como instrumento de política exterior de los Estados Unidos y para oponerse a la Unión Soviética. De igual forma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que obligaba a todos los países de América a unirse rechazando una agresión extracontinental. ¿Para qué? Por si Rusia tenía una confrontación con Estados Unidos. Le falló el número a los Estados Unidos y el que agredió una potencia extracontinental, que agredió un país latinoamericano, Argentina, fue Inglaterra por una guerra de las Malvinas. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Que a cada rato nos habla de respetar los tratados, los derechos. Se unió a Inglaterra, pues. Ahí debió acabar el TIAR y la OEA. Subsistió porque esa época era nefasta para América Latina, agachábamos la cabeza, teníamos espíritu de colonia. Ya no lo tenemos, gracias a Dios. América Latina está viviendo un tiempo nuevo. Pero tenemos que reflexionar seriamente para qué ha servido la OEA, la sede en Washington. ¿Yo por qué tengo que ir a discutir el golpe de Estado en Honduras en Washington? Entonces tenemos los latinoamericanos que, insisto, reflexionar seriamente. Y dentro de la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué está haciendo la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Jugando a la politiquería, tratando de ser instrumento de presión a los gobiernos democráticos. Resulta que ahora soy yo el represor, el que atento a los derechos humanos. ¿Quién honesto puede creer una barbaridad así? Pero nos persiguen más que los gobiernos dictatoriales. ¿Por qué? Porque Fundamedio le va a presentar quejas, Diario Universo, es decir, responden al gran capital, no a la libertad de expresión de los seres humanos, a los derechos del capital, de los negocios dedicados a la comunicación, a defender sus intereses, sus privilegios. Responden al ONGcismo. Eso viene una gallada, una argolla de esta gente que va y viene del ONGcismo. Entonces, para el ONGcismo infantil, siempre el Estado es el malo. Entonces, aquí hay presidentes perversos que se pasan la vida persiguiendo a pobres angelitos periodistas como Emilio Palacio, como Carlitos Vera, como, ¿cómo se llama este señor Jorge Ortiz? A pobres empresas que la Madre Teresa de Calcuta es una turra al lado de ellos, como el Diario Universo, de malvados, porque no nos gusta la prensa libre independiente. ¿Quién se puede tragar esa rueda de molino? La realidad que eso no es más parecida a que este poder mediático persigue a los gobiernos que no se someten a sus intereses, que hay periodistas corruptos que abusan de su poder mediático, de un micrófono, de un tintero, para incluso por desafecto, porque le cae mal a una persona, tratar de destruir su honra, etc. ¿Acaso eso no es más cercano a la realidad? Pero eso no lo concibe la CID. Son los estados, los hombres políticos los malos, periodistas, los negocios dedicados a la comunicación los buenos. No entienden que cualquier poder
puede atentar contra derechos humanos. El poder político, el poder estatal, pero también el poder mediático, el poder de la farmacéutica, cuando le suben el precio de una medicina y la gente se muere por no tener dinero. ¿Y cuándo hablan de esto? Los grandes defensores de derechos humanos, ¿cuándo hablan de bloqueo de Cuba? Que ese sí es un atentado a los derechos humanos, derecho humanitario, derecho internacional, derecho interamericano. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de las Malvinas? En la colonia inglesa, a 14.000 kilómetros de Londres y enfrente de Argentina. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aceptar esta doble moral? ¿Hasta cuándo vamos a taparnos los ojos y mirar a otro lado? Ya es hora de hablar las verdades. Y si esa burocracia de la OEA, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no cambia, cambiaremos esa burocracia, porque aquí mandan nuestros pueblos, no esa burocracia en Washington. Así, si me permite, su análisis de las Islas Malvinas están llamando un referéndum para saber a dónde quieren pertenecer, presidente. Claro, pues si todos son ingleses, pues a Malvinas. Claro. Por Dios, si ellos colonizaron eso. Señor presidente, faltan pocos minutos, no sé si podemos continuar el diálogo, si usted considera podemos hacer la última ronda. No hay problema, no podemos que... Ya, fregado por 1000, fregado por 1500. Ya llego a la casa. Para seguir con el tema, hoy Los Angeles Times en su editorial sostiene que la tesis de Correa sobre la CID es una tontería, argumentando que no es tan cierto que la CID sea un organismo que sea regido por las políticas norteamericanas. Por ahí puede ser cuestionable el tema, usted Fabricio, lo ha hecho y lo ha... Reflexionemos un poquito. ¿Dónde tiene la sede de la CID? En Washington, ¿verdad? Por si acaso, Estados Unidos no reconoce a la CID porque no es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero la CID tiene su sede en Washington. ¿Quién financia la CID? Estados Unidos y Europa. ¿Usted cree que no va a responder a los Estados Unidos? ¿Y qué institución asumiría ese rol de garantizar que cualquier tipo de poder, como usted lo ha señalado, señor presidente, realmente mantenga un respeto a los derechos humanos? Una Comisión Interamericana de Derechos Humanos reformada, donde no puedan participar los países que no han firmado la convención. Por ejemplo, hasta presidenta fue una norteamericana y Estados Unidos no ha firmado la convención. ¿Se imagina lo que es eso latinoamericano? Si Ecuador no firmara la convención, ¿acaso no tendríamos todos los días los periodicazos de que aquí hay una dictadura, no queremos reconocer derechos humanos? Estados Unidos no ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la sede de la comisión está en Washington. Y miembro de la comisión, que la presidía hace poco, es una gringa. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto? Entonces, ¿quién puede velar por esos derechos humanos? Esa misma comisión, pero reformada. Y empezando por evitar el financiamiento de un país que ni siquiera reconoce, y que no tenga la sede en Washington, empezando por eso, pero hay que hacer otra reforma. Y si no cambia eso, a nivel de UNASUR, hagamos un sistema de derechos humanos. Yo creo que Sudamérica, Latinoamérica, tenemos la mayoría suficiente para saber defender los derechos fundamentales sin que tengamos que aguantar qué nos dicen o nos deben decir ciertos burócratas en Washington. Finalmente, es algo de lo que manifestaba Pablo de esta reunión de la OEA, que generó también inquietud en Chile. Usted, dentro de los grandes temas de Latinoamérica que aseguran que se tienen pendientes, como es precisamente el tema de las Islas Malvinas, el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también pronunció el tema del mar para Bolivia. ¿Sí? Y en Chile generó preocupación, porque normalmente Ecuador ha tenido una relación muy cercana con Chile, pero ahora, ¿cuál es su posición real? ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, mar para Bolivia, y por si acaso, no sé si publicaron mar para Paraguay también, dije. Y Paraguay nació sin mar, y dije, todos los países de Latinoamérica hemos unido el hombro para que todos tengan salida al mar, potencialidad de desarrollo. Y todos debemos colaborar para eso. ¿Y bajo qué circunstancia propondría Bueno, América Latina? Eso ya tiene que haber una negociación entre Chile, Bolivia, con el resto de países. Por ejemplo, acceso, libre tránsito a puertos chilenos en el mar. ¿Ecuador apoya la tesis boliviana o chilena? ¿Pero qué tesis? La tesis con respecto a la propiedad del espacio de disputa hasta Bolivia. Recordemos que hubo un conflicto. Los acuerdos de paz de principios del siglo pasado otorgan a Bolivia libre circulación hacia puertos en el océano, y eso sí apoyamos. Y el acceso a Bolivia al mar, que nació con mar y lo perdió en la guerra. Paraguay nació sin mar, siempre fue mediterráneo, y también defendemos un acceso al mar de Paraguay. Y si tiene algún costo, toda América Latina debe unirse para asumir esos costos, no solo los países por donde van a circular estos países mediterráneos. Señor presidente, muchísimas gracias. Ha sido un placer dialogar con usted, preguntarle. ¿Cuántas veces viajó en avión usted? Espero que no se haya enojado. Pero, no, bueno, pero sí me sorprende, le digo, ¿no? Porque se defiende un aeropuerto que nunca lo utilizaron. ¿Qué están defendiendo? Ya, claro. No, por eso le estamos... ¿Qué mejor que soy un portavoz de muchos pobladores acá? Bueno, esos pobladores, pregúntele, ¿cuántas veces
utilizaron el Seguro. aeropuerto. ¿Qué están defendiendo? No nos oponemos, señor presidente, sino que hay otras prioridades que nos hubiera encantado. Eso no más, pero de ¿Prioridades ahí de qué? encantados. Prioridades, por ejemplo, aquí en Ibarra, si se va a construir un parque, nos hubiera gustado tener una mejor avenida, como también un mejor mercado. Pero usted sabe que va a tener 2 tremendas avenidas gracias a que el aeropuerto ya no es aeropuerto. Y eso va a descongestionar muchísimo el tránsito. Sí, en sí Ibarra. está bien, señor presidente. Yo sí creo que era una prioridad eso, yo le urbana. quisiera decir que el periodismo local, el periodismo de acá, que nosotros lo hacemos y velamos por las necesidades, las prioridades que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y ojalá, señor presidente, sería un pedido como una comunicadora social que también se preocupe de quienes hasta estamos inmersos en la comunicación social, en quienes estamos inmersos en el periodismo. Ojalá existiera también una estrategia gubernamental para ayudar, para fortalecer a los periodistas a nivel Nadie se ha nacional. preocupado más que nosotros. Hemos hecho sustanciales incrementos del salario básico. Estamos revisando las condiciones laborales de los periodistas, porque ciertos medios de comunicación son los más grandes explotadores. Pero ayuden ustedes también. Mayor Por ejemplo, capacitación. profesionalización. Sí, O sea, cualquiera hace las veces de periodista sin ser un profesional. Pero a todo eso se opone por los medios de comunicación. No es que después el hijo de Papito no va a poder ser periodista, y es el que heredó el periódico. Entonces ayúdennos. Si me permite una última inquietud, presidente, respecto al problema que hay del maíz acá a nivel nacional. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno nacional para que la producción nacional no se vea perjudicada? Y muchas gracias por esta entrevista. Ya lo dije, ¿no?, el sábado pasado. En verdad se mezclaron 2 situaciones. Una cosecha récord, lo cual es bueno, y una importación que se hizo en un momento totalmente inoportuno, lo cual es muy malo. Y no excluimos que haya habido corrupción. Y pese a las aclaraciones de una asociación que yo ni siquiera nombré, no me van a convencer de que fue sin querer queriendo. Eso fue para evitar pagar el precio oficial, que importaron irresponsablemente maíz. El MAGAP nunca lo dio a permitir, pero hay corruptelas o irresponsabilidad supina en el MAGAP. Entonces hemos dicho muy claramente que no me saldrá un grano de maíz del puerto hasta que se venda hasta el último grano de maíz nacional. Y para que se venda, además de que estas empresas productoras de balanceado, etcétera, tienen que comprar en el mercado nacional, estamos buscando otros mercados en el exterior, como por ejemplo Venezuela, donde se van a enviar algunas decenas de miles de toneladas de maíz. Si me permite, presidente, ¿usted tiene conocimiento de cómo se ha beneficiado la región norte, sobre todo ahora que el puente internacional de Rumichaca está abierto a las 24 horas del día? ¿Usted tiene conocimiento si se ha dinamizado o no la economía a nivel regional? Desconozco, me parece lo obvio, ¿no? Porque estamos hablando de integración, estamos hablando de movilidad, y me cerraban el puente. ¿A qué hora era? 6 de la tarde, creo. 6 de la tarde. O sea, un turista colombiano que quería entrar al país llegaba a 6:30 y tenía que esperar hasta el día siguiente. Es una locura. Ah, no, que la seguridad, pero hay otros remedios para la seguridad poner policía, registro de carro, pero la indolencia, ¿no?, el maltrato a los ciudadanos de Colombia y Ecuador, no, como por cuestiones de seguridad, lo más fácil, cierra el puente. Me parece una barbaridad. Y finalmente, señor presidente, un tema que genera también inquietud y preocupación y nos gustaría saber su opinión. El tema del proyecto Pesiri-Imbabura. Usted en la última visita que tuvo acá a la provincia de Imbabura se pronunció del apoyo total del gobierno para financiar una obra que supera los 40 millones de dólares, si mal no me equivoco. El tema es importante, hay expectativa, tal cual hay la esperanza de que se concrete. Sin embargo, ¿qué va a pasar con las obras que se hicieron de manera antitécnica, clientelarmente inclusive, tanques de reserva que costaron más de 3 o 4 millones de dólares? ¿Alguien tiene que responder sobre eso? Sí, los gobiernos anteriores. No conozco los detalles técnicos, no sé si en la nueva solución se van a utilizar esos tanques que conozco que se hicieron sin agua. O sea, se hicieron tanques de reserva sin agua. Entonces, eso ya está solucionado, el problema del agua. Se optimizó el proyecto, es un proyecto hermosísimo. Estamos desviando 3 ríos que van a la Amazonía por un sistema de túneles, represas, lo estamos desviando hacia Pichincha, hacia Imbabura para riego y agua potable. O sea, agua va a haber, el caudal es suficiente, habrá que hacer la tubería, las redes, eso cuesta unos 40 millones, es responsabilidad municipal, pero obviamente estará el gobierno nacional para respaldar, pero no conozco si se van a utilizar esos tanques que se hicieron de forma tan irresponsable. Señor presidente, queremos agradecerle por esta deferencia que ha tenido para TVN Canal, para los colegas periodistas, muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer a las radios
que se han enlazado, Radio Imperio, Radio Premier, Radio Canela, UTV, Radio Universitaria y Radio Ritmo. Esperamos sobre todo agradecer a la colectividad por habernos acompañado y confiamos de haber llenado la expectativa informativa con este diálogo con el presidente de la República, que esperemos no sea el último, señor presidente. No, si ya me dijo que a cada rato vengo. Bueno. No, muchas gracias a usted, Fabricio, María Dolores. Pablo, muchas gracias. A Ibarra le hemos pasado maravilloso, muchas gracias a Imbabura. Y bueno, pronto estaremos de regreso trabajando por Ibarra, Imbabura, por la patria entera, unidos, en forma inteligente, en forma eficiente, compañeros. Con mucha ilusión, pero con mucho realismo también, con mucha técnica, con mucha eficiencia. Muy buenas noches, muchas gracias.